Bueno, entonces le reitero pues mi mensaje de muy buena, de saludos para todos y todas, muy contento o expectante con iniciar pues o retomar nuevamente con estos encuentros mediante TICS. Espero que esta situación que es favorable en nosotros, porque podemos estar desde casa, no tenemos que hacer ese tránsito pues del trabajo a la universidad y de nuevo a la casa, sino que podemos aprovechar al máximo, digamos, la potencialidad que hay dentro de este proceso pues de enseñanza mediante TICS, pues nos puede hacer como muy útil. Además, obviamente, aprovechar el tema de que las sesiones quedan grabadas y eso permita tener pues como una memoria de los encuentros que hemos como tenido. Bueno, antes de iniciar con los temas de la clase, me presento para quienes no me conocen, aunque creo que me he visto con la mayoría de los que estamos acá. Mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García, yo soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy maestrante en Historia, ya candidato a magíster en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira también. Hago parte de CESPAS, del Centro de Estudios e Investigaciones por la Paz. Soy investigador, digamos, principal de CESPAS. Soy el fiscal de la entidad y llevo hace ya más de 10 años, creo, trabajando alrededor de lo que tiene que ver con entender un poco todo lo que tiene que ver pues, con la historia del conflicto y la violencia en Colombia. Soy profesor también de la Universidad Tecnológica de la Remington ya hace varios años, 3 casi creo, de la Universidad Tecnológica hace 2. Soy también profesor de un colegio, la institución educativa Jaime Salazar Robledo, en la comuna Villa Santana, en Tokio. La idea de hoy es tener, bueno, hoy y los lunes que vienen, es tener pues unos encuentros que pues es un tema muy teórico, es un tema que de verdad hay que hablar mucho de él, hay que aproximar conceptos, contextos, contenidos. Es imposible hablar, digamos, de todo lo que significa el porqué, la causalidad y demás de lo que significa pues las crisis o la crisis que vivimos en la política colombiana desde hace, no sé, hay hasta muchas temporalidades para entender ello, desde la colonia, desde la conquista, desde la modernidad. Bueno, vamos a hablar un poco de esos elementos en algunos momentos. Pero finalmente vamos a tratar de hacer pues como estos 8 encuentros, optimizar mucho el tiempo para poder abordar contenidos que nos permita pues como abarcar ello. Antes de iniciar como con las clases, les voy a hacer como una presentación muy sucinta digamos, del Moodle, porque quiero que como retomamos nuevamente este curso por este método, entonces que el Moodle va a ser pues como una herramienta que nos va a ayudar mucho. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo, entonces miren, estamos aquí con la herramienta Moodle. En esta herramienta pueden ver que ya había subido temprano aquí el link de Meet, se los compartí también pues al grupo de WhatsApp como para optimizar los mecanismos de difusión de la información, pero aquí la tenían por si quieren pues como, por si pues cualquier cosa siempre va a estar como todo siempre subido aquí en la plataforma. Pero además de eso, aparte de este tema, aquí en la parte de inicio, hay algunos elementos pues, que siempre tenemos que trabajar en el primer la clase. Uno es el tema del módulo. El módulo está acá para quienes lo quieran como trabajar. Aquí están la mayoría de los principales elementos. Voy a acercar un poco acá de los contenidos que vamos a trabajar alrededor de qué es la crisis en Colombia, el tema de política y crisis histórica y social, el tema de los elementos, pues, alrededor del tema del conflicto social y violencia. Bueno, todos estos elementos que los podemos, pues, como trabajar con mucho detalle por si quieren, pues, avanzar o profundizar algunos contenidos. Entonces, aquí está subido este tema del módulo para que lo tengan muy presente, un módulo además muy bien trabajado. Pero quiero pues aprovechar este espacio en particular para mostrarles que aquí está también el tema del plan de gestión académica que tiene que ver si, efectivamente con el proceso pues como de evaluación. Ustedes saben que este plan de gestión académica es un plan concertado. ¿Qué significa concertado?
significa que podemos discutirlo y generar alguna propuesta diferente sobre cómo se va a hacer la evaluación. Entonces, por favor, mucha atención sobre ello. Este plan de concertación, bueno, tiene algo, digamos, como inmodificable, y es que el porcentaje, las notas de todas las tutorías que tenemos se dividen en 4 notas con un valor del 25%. Esto, digamos, que está asignado desde la universidad, pero hay propuestas, digamos, de cómo distribuir eso. Entonces, para la semana 3, es decir, dentro de nuestro tercer encuentro, vamos a realizar como primera evaluación una exposición que tiene un valor del 25%. Eso sería para el 10 de octubre del 2022. Y digamos que la idea es que cada uno de ustedes prepare una evaluación, una exposición de los diversos temas. Yo la próxima clase, el próximo lunes, les voy a pasar, digamos, como toda una serie de temas para considerar que tienen que ver con la actualidad y digamos, la discusión alrededor de cuáles son los factores de la crisis social que vivimos en Colombia, y sobre eso vamos a hacer exposiciones. Esas exposiciones pues, se pueden ir en la tercera y la cuarta semana, y si por alguna razón, perdón, si por alguna razón en la cuarta semana algunos no alcanzan, porque este grupo es un grupo más bien numeroso, esperemos, digamos, que se puedan solucionar, pues los que quedan faltando enviarían el video con la exposición para garantizar tampoco tomar demasiado tiempo de las clases, pues porque también, como les decía, abordar todo lo que tenemos que abordar en 8 semanas es muy difícil, y pues digamos que la idea también es aprovechar al máximo los espacios teóricos. En la semana 6, la idea es realizar una evaluación escrita mediante formulario de Google Docs. Esa evaluación tiene una valoración, digamos, del 25%, y tiene también, digamos, como una propuesta, es que no me gusta generar como todas la evaluación igual. Entonces, por eso la primera evaluación tiene que ver con una propuesta de exposición donde es más cualitativa, donde obviamente podemos reconocernos y aprovechar este tema de las TICs para trabajar de manera más atenta y escucharnos entre todos y todas. Pero la semana 6, si quiero hacer una evaluación escrita para tener, digamos, por lo menos unas categorías conceptuales muy claras, y esa va a ser mediante formulario de Google Docs, porque también me parece que facilita, digamos, como el proceso de encuentro. Hay otro 25% que tiene que ver, digamos, como con el seguimiento, que es todo el tema de participación, es todo el tema de asistencia, es todo el tema, digamos, como de interacción conmigo y con la plataforma. Eso vale otro 25%. Y una evaluación final que va a ser para la semana, perdón, aquí me equivoqué, lo voy a corregir, para la semana 8, para la última semana de encuentro, y esa evaluación, digamos, va a tener un 20% de final y un 20% de autoevaluación. ¿Qué es lo que quiero hacer para esa evaluación final? Quiero que puedan entregar un pequeño escrito. No quiero hacer tampoco exposición, porque pues a veces las exposiciones nos toman demasiado tiempo en los encuentros, como les decía, pero entonces quiero que hagamos un pequeño escrito en el que podamos hacer una reflexión alrededor de las causas, digamos, las condiciones que han generado la crisis en Colombia que tenemos, y podamos reflexionar un poco eso. Ese escrito no es necesariamente un ensayo, puede ser un escrito tipo crónica, puede ser un escrito tipo, digamos, reflexión alrededor de los temas vistos, puede ser obviamente un texto argumentativo tipo ensayo, si se consideran fuertes en ello, pero quiero que sea un aporte. Había hablado el ciclo recién que termina de problemas del hombre y la sociedad contemporánea. Hemos hablado un poco del impacto, la última clase, del impacto de la Comisión de la Verdad y el informe final de la Comisión de la Verdad. No vamos a hablar sobre ello, pero, por ejemplo, sí hay un elemento que me interesa mucho, y es mirar cómo, por ejemplo, todos nosotros hacemos parte del conflicto y la violencia en Colombia, y eso, la crónica permite ver eso, ¿sí? Y la crónica tanto de vivencias que podamos haber tenido nosotros, como crónicas de familiares, de allegados, de gente cercana, que de alguna manera les permite uno reconocer que el conflicto o toda la crisis que llamamos, digamos, como social, nos ha bordeado, y nos ha bordeado pues como por múltiples como causalidades.
esa es como la propuesta, la propuesta que les tengo aquí dentro del plan de gestión académica. Estamos inscritos 28 educandos, conmigo seríamos 29 personas. Y espero que alguien quiera animarse como representante del grupo, y que alguien se anime como representante del grupo significaría que alguien descargue esto, lo firme, lo imprima y me lo mande al WhatsApp y yo lo vuelvo a subir con mi firma ya como aprobado. No sé si alguien quiera, digamos, asumir ese papel para este encuentro. ¿Alguien quiere asumir la representación del curso? Bueno, o no sé si hay alguna discusión con esta acta de gestión académica. Ustedes me dicen. Voy a dejar de presentar. Profe, una pregunta, ¿las exposiciones se hacen de manera individual? Pues mira que es que somos 28, entonces si lo pueden hacer grupal, vale. ¿Qué es lo que pasa? Traten de mirar ustedes también en sus tiempos cómo le va. O sea, si lo quieren hacer individual, pueden hacerlo. Si lo pueden hacer grupal, también. Creo que puedo pues bueno, mentiras, para hablar de crisis política puedo hacer 28 temas, pero puedo sacar una serie, yo creo que de 20 temas, y ustedes miran, si les queda cómodo hacerlo en grupos, lo pueden hacer. ¿Y los grupos de cuántos integrantes? Yo creo que máximo 3, por el tema, digamos, como la disposición también por TICS. Más de 3 se hace como muy complejo de manejar también en términos de los tiempos de exposición. Entonces podría ser individual y o grupos máximo de 3 personas. Listo, profe, gracias. No, muchas gracias a ti, Nejiret, por la participación. ¿Alguien quiere asumir la representación del curso? Recuerden que esta participación solamente es para el tema, pues, como de aprobar esta acta de gestión académica y sobre eso darle, digamos, como vía libre al proceso evaluativo. Profe, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Dos cositas. Dime. La primera sería que me gustaría mucho que de pronto fuera de 4 personas. ¿Por qué te digo de 4 personas? Porque como el grupo es tan numeroso, pues creo que reduciríamos la cantidad de grupos. O sea, es decir, de que podríamos en una clase hacer 3, 4 grupos y pues le alcanzarían las 2 clases para que pueda como escuchar de pronto, así sea un poquito de espacio a cada uno. Eso por una parte. Y segundo, yo te puedo colaborar con lo de la firma para lo de la representación. Listo, muchas gracias, Elizabeth. Y además hiciste un muy buen ejercicio de representación porque efectivamente la representación sirve para eso. De acuerdo. Podemos hacer grupos, eso sí, pero yo creo que ya 4 sí debe ser el tope para poder pues hacer estas primeras evaluaciones. Yo entonces, pero no es obligatorio, es decir, pueden ser grupos de 1, pueden ser parejas, pueden ser tríos, pueden ser cuartetos para estas exposiciones, como se sientan más cómodos. Voy a dar, digamos que una serie entre 10 y 20 temas más o menos, para que no hay lío. Si quedan 10 temas libres, no hay problema, puedan escoger pues lo que se pueda trabajar y puedan realizar pues como una muy buena labor de exposición. Entonces creo que vale. ¿Qué te pido, Elizabeth? Entonces, por favor, métete ahí a la plataforma al Moodle, miras ahí donde está el plan de gestión académica, lo descargas, lo firmas y yo luego cuando tú lo subas, me lo pasas a mí el WhatsApp, puede ser al grupo, luego lo descargo yo, lo firmo también y ya lo subimos. Muchas gracias, Elizabeth, y además por asumir esa representación, pues por favor guarda por ahí que tienes punto 5 en cualquier evaluación de las 4 que hagamos para subir. Entonces tenlo ahí para el proceso del examen final. Ya empiezas ahí con 5 décimas. Vale, muchas gracias. No, Para a ti, ti, Elizabeth. mañana en las horas de la tarde, entonces te enviaría el WhatsApp ya el documento firmado. Bueno. Perfecto, está bien, queda apenas. Valentina López, por favor. Profe, hola. Hola. Lo que pasa es que en la clase de problemas del hombre usted ha dicho que creáramos un grupo y pues no lo creamos, pues no era tan necesario. Pero yo creo que en esta vez sí es necesario, ya que nunca nos vemos y siempre va a ser virtual y todo esto para enviar el link y todo. Pero si Entonces, me parece importante que en esta clase sí creemos el grupo de WhatsApp. Dale, Valentina, el grupo está creado. No sé, de pronto no te llegó el correo. No, Profe, a mí tampoco entonces me llegó el correo porque yo no estoy en el grupo. Perfecto, a mí mira, me llegó el link por mensaje de texto. dale, muchas gracias, Valentina. Igual, mira, ahí Camila Múnera
al chat del Meet, muy amablemente nos ha enviado el link de acceso para que por favor den a ese link y de una vez ingresen a ese grupo. Ahí ya con eso quedaríamos todos en el grupo de WhatsApp. Igual, Valentina, muchas gracias, tienes toda la razón. Mediante TICs para Listo, garantizar profe, el gracias. filtro de la información, sí es mejor tener como contacto por el grupo de WhatsApp y demás. Les cuento además, para los del primer ciclo, que se amplió el tiempo para subir las notas finales, afortunadamente para mí, para todos los tutores, y tenemos hasta el 2 de octubre para subir todas las notas. Entonces, si les faltan notas, prometo eso sí, entre hoy y mañana subirlo todo para que en dado caso pase algo, puedan, digamos, como hablar conmigo, pero de aquí a mañana deben tener las notas, por lo menos con las asignaturas que han visto conmigo, como adenda lo que dices. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, entonces, no siendo más, vamos a darle pues como inicio a este primer encuentro. Bueno, también les cuento que además de en la plataforma Moodle, va a ser una pequeña, voy a continuar como con la navegación ahí de la plataforma. Aparte pues de esos temas, ahí pueden encontrar, ustedes saben, todo el material que vamos a trabajar durante los meses como siguientes. Aquí ya está cargada la plataforma. Sí, profe. ¿Listo? ¿Se está viendo? Entonces, aparte, digamos, como este plan de gestión académica, en la plataforma voy a estar subiendo el material semana y semana. Para esta semana en particular, tenemos aquí en actividades espérate, es que tengo un montón de pestañas abiertas acá, otra vez volviendo a la virtualidad, retomando. Entonces, aquí en actividades tenemos una primera tarea para la próxima clase. Esa tarea consiste en ver esta película bellísima, triste, difícil. Por favor, véanla acompañadas y acompañadas. Es una película que se llama Voces Inocentes. Es una película que narra todo el conflicto sucedido digamos, en Centroamérica, en específico lo que sucede creo que es en el conflicto de El Salvador. Y Voces Inocentes también de alguna manera cuenta de un poco, nos acerca un poco a las formas de lo que hemos vivido en el conflicto en Colombia. Por favor, esta película es parte de los contenidos que vamos a trabajar. Está en YouTube libre, o sea, la pueden buscar en YouTube y está en buena calidad. Lo único es que tienen que usar un dispositivo que tenga buen volumen, porque no es volumen de cine, pero está bajito, pero lo pueden ver en muy buena calidad, digamos, ahí en YouTube. Y lo que vamos a hacer es que la próxima clase, el próximo encuentro, iniciaríamos hablando la primera parte alrededor de esta película, que es fuerte. O sea, la verdad es una película biográfica, además, es decir, está basada en hechos reales sobre esas dificultades pues, que han ocurrido en el contexto latinoamericano alrededor de la violencia del conflicto. Entonces, primero, para que tengamos esto, y además vamos a ver para la segunda semana, es decir, esta es la tarea pendiente de la primera semana, y para la semana 2, algo que pues todavía no hemos abierto, es un artículo del Espectador, que está aquí también, para que por favor lo leamos. Es un artículo muy corto, y un material de la Comisión de la Verdad, que les va a servir bastante, que está cortico, si no, pues lo podemos ver de pronto en algún momento durante la clase, para que tengan pues esto pendiente, que semana a semana, aquí en la plataforma voy a estar subiendo todo el material de trabajo, inclusive pues como las diapositivas que vamos como a trabajar y demás. ¿Está claro ello? Profe, igual la puede mandar al grupo también, ¿no? La película Voces Inocentes. No, las diapositivas que vayamos necesitando para la clase. Pues podría ser, pero digamos que la orientación, pues porque es también como una indicación desde la universidad, es darle mucha fuerza al tema del uso de la plataforma, porque ahí pues digamos como que nos indican que centralicemos la información de la misma.
Si ustedes me dicen, ya en últimas, pues le puedo mandar, digamos, como algunas copias de ello, pero pues como, por ejemplo, el WhatsApp no se puede mandar en formato PowerPoint, sino que toca en PDF, pero bueno, ahí miramos, en últimas los podemos trabajar por ahí. Entonces, bueno, eso para que lo tengan muy pendientes. Está ladrando el perro de la esquina, creo que lo escuchen. Voy a buscar mis audífonos, no los encontré para optimizar el tema del sonido para los próximos encuentros. Y nada, esto para que lo tengan pues también como muy presente de ir en adelante, que esta plataforma sí va a ser, mejor dicho, yo lo que hago cada clase cuando es por TICS es lo primero abrir la plataforma y de ahí en adelante empiezo pues a dar o a manejar los temas. El día de hoy vamos a hacer lo que tiene que ver con una introducción muy general al tema de lo que es la política y la crisis, digamos, histórica social en Colombia. Hablar un poco de ese concepto de lo que es lo que nosotros llamamos crisis. Y bueno, antes de iniciar quisiera entonces preguntarles un poco sobre ello, y es, ¿qué entendemos nosotros por la política? Cuando a mí me hablan de política, ¿ustedes qué asocian con ese contenido? ¿Qué asocian con ese significado? Espero pues escuchar algunas opiniones al respecto. Corrupción, prove, no. Muy bien, Juan, sí. Bueno, vamos a profundizar en esa categoría que tú usas, pero dentro de las asociaciones que uno tiene el tema de la política, pues está el tema de la corrupción. ¿Alguien más tiene otra idea a lo que es política? Por ejemplo, el concepto de política. Yo creería que toma de decisiones también, tanto sociales como económicas. Muy bien, muy bien. Sí, digamos que cuando nosotros hablamos de política, también hablamos un poco de la sociedad. Bueno, voy a hacer una diferenciación ahí muy a propósito del aporte que hace Juan y que hace Luisa. Y es que nosotros usualmente, por como la forma en la que se ha construido la política de la institucionalidad en Colombia, uno habla de política y asocia el término de la política a la corrupción. Lo que pasa es que la política no es eso, o sea, la política es finalmente la forma en la que nos relacionamos todos y todas y cómo eso, o sea, como una sociedad, como los seres humanos somos sociales por naturaleza, como lo dicen esas máximas griegas aristotélicas, pues nosotros, al tener asociación entre nosotros, necesariamente tenemos que generar normas, ¿sí? Y esas normas que pasan, digamos, por el derecho y por las instituciones jurídicas y demás, significan que todo lo que nosotros hacemos, mientras esté mediado por relaciones sociales, estamos construyendo política. O sea, la política es la forma en la que yo interactúo con la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos han, digamos, simplificado el concepto de política, o sea, no es solo un imaginario nuestro, sino que sí ha sucedido, al tema de las instituciones políticas. Entonces uno piensa en política y piensa, no sé, en las corporaciones públicas, senadores, congresistas, concejales, y eso digamos que es parte de la política porque ellos están asociados a la regulación de la nación, pero la política no es solo eso. Todos nosotros y nosotras, en la medida en que somos sujetos sociales, somos sujetos políticos, porque estamos mediados por relaciones de poder, estamos mediados por intereses, estamos mediados por intencionalidades, y eso hace que la política no solo sea la política de las grandes estructuras y de las grandes entidades e instituciones, efectivamente ahí tiene mucho que ver la política, porque ellos son, digamos, los que definen, por ejemplo, las normas y regulan el tema de los acuerdos con otros países, el tema, por ejemplo, de lo económico, el tema de las reformas tributarias, el tema de todo, está ahí, pero no solo es eso, sino, no sé, la forma en la que yo interactúo, por ejemplo, con mis compañeros del trabajo en función de discutir alguna cosa que no es adecuada. Por ejemplo, el ejercicio que hizo ahorita, creo que era Elizabeth, cuando dijo, profe, no, grupos de 4, eso es político. ¿Por qué? Porque tú estás discutiendo una orientación que no está mal discutirlo, pensando en la favorabilidad de la mayoría, ¿sí? Y eso es, digamos que la política por eso está muy asociada a nuestras relaciones cotidianas.
Si uno entiende esa situación de la política, pues entonces ya no puede decir que la política solo es corrupción, sino que uno habla, digamos, que la corrupción es un problema de la politiquería. ¿Y qué es la politiquería? Pues un manejo irregular de la política institucional, de las corporaciones públicas, de diferentes entidades que son privadas y del Estado, para beneficio particular, por cuenta pues de acuerdos y amiguismos y nepotismo. Es decir, nepotismo tiene que ver con el tema de relaciones familiares, pero que no es solo la política, sino que obviamente esa está enraizada y nos atraviesa a todos y todas nosotros desde diferentes maneras. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la política colombiana, pues estamos hablando también de cómo nosotros nos hemos relacionado, por ejemplo, para construir proyectos de nación, tanto desde lo micro, o sea, una junta de acción comunal, un salón de clase, unos empleados de una empresa construyen una idea de nación, hasta la macropolítica que tiene que ver con la configuración del Estado, de las clases que están, digamos, en las riendas del poder económico, político y social, y cómo todo eso confluye en hablar de la realidad que nos aborda. Entonces eso es, digamos, como lo primero que quería como trabajar, y es mirar que ese concepto de lo político es más complejo, mucho más grande, mucho más tejido, que solo el tema de la política asociada al tema de la politiquería, de esos corruptos, que estoy, digamos, de acuerdo, porque efectivamente hay muchísimos casos en los que uno ve que se malversan fondos para intereses de privados y de terceros, y bueno, podemos quedarnos aquí toda la clase, todas las 8 clases únicamente enumerando ejemplos y ejercicios sobre ello. Pero digamos que para el caso como concreto es como eso. Y lo segundo tiene que ver con el concepto de crisis. ¿Alguien quiere hablar o decir alguna idea del concepto de crisis? Cuando uno piensa en crisis, ¿en qué es? ¿Qué es la crisis? Yo lo asocio como a una situación difícil que puede estar pasando tanto una persona como una sociedad en general. Muy bien, Lorena, sí, muy bien. Cuando uno habla de crisis, está pensando pues, sí, como sobre el tema de situaciones, pero vale, quiero escuchar más voces alrededor del tema de crisis. Pues la crisis es como inestabilidad, como que llega algo y lo inestabiliza a uno. Bien, muy bien. Cuando uno habla de crisis, está hablando de inestabilidad. ¿Alguien más? Muy bien, Daniela y Lorena. Yo creería que va más sujeto como a algo ya que salió, como se salió como de las manos, como algo más grave, como algo que de pronto está infringiendo más de lo que se debería, digamos, en cuanto a leyes, en cuanto a derechos o deberes. Bien, muy interesantes esos 3 aportes de Elizabeth, Daniela y Lorena. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Bueno, voy a replantear también la pregunta. ¿Las crisis son negativas siempre? No necesariamente. Ah, muy bien, Elizabeth, ¿por qué? Dime, y luego va Lady Diana. Bueno, Digamos que pues yo siempre trabajo como en situaciones o entidades privadas, ¿no? Pero pues si lo hablamos a nivel público, no necesariamente podría ser algo negativo, sino que puede ser algo positivo, digamos, en el sentido de que puede ser una crisis, no algo negativo en decir que de pronto sea que esté infringiendo algo o que esté pasando algo malo, sino que también puede ser una crisis. No tengo como una palabra exacta para decirlo, pero creería que también puede ser para algo positivo también. muy bien, dale, muy bien. Ya vamos a ir ahondándolo con más detalle, pero estás muy sobre la línea, Elizabeth. Lady Diana había hablado, había levantado la palabra. Sí, profe. Dale. Luego vamos pensaría Valentín y luego Angélica. Son las oportunidades para mejorar situaciones adversas frente a algo. Es como la posibilidad de usted encontrar opciones diferentes, hacer algo que ya de pronto no está generando el resultado que uno está esperando. Dale, muy bien, Lady Diana. Van muy por el camino de ello. Valentina López. Sí, profe, yo pienso lo mismo, de que antes la crisis es la que nos lleva a buscar una solución, a saber, bueno, qué hacemos, como la toma de decisiones, lo que dijeron ahorita también, y pues gracias a la crisis, pues obviamente buscamos una solución, entonces en realidad no me parece tan malo.
Dale, muy bien, Valentina, y cerramos con Angélica Jaramillo esta ronda de intervenciones sobre el término crisis. Bueno, profe, pues yo pienso que a veces las crisis son buenas porque nos obligan a tomar decisiones que a la larga nos benefician, sí, nos terminan beneficiando. No, uno ya, yo veo que es más que todo como la disposición o la forma en cómo nosotros tomemos las crisis que podemos pues como salir adelante de ellas. Dale, muy bien en esas, digamos, como apreciaciones que tienen. Les cuento, digamos, como algo. Por ejemplo, ustedes saben, los que han tenido como encuentros conmigo, que me gusta mucho el tema de la etimología, desde hace ya como tiempito, pero es muy curioso porque la palabra crisis tiene raíces etimológicas muy similares en diferentes idiomas. Y hay una, voy a darles dos, pues aparte de la nuestra, que es la latina, hay otra que me gusta mucho y resulta que en el mandarín, o sea, el mandarín que es el idioma de los chinos, que ese además es como el idioma madre de casi todo Asia, o sea, el mandarín es el idioma madre del japonés, o sea, del cantonés y todas las variaciones que hay de esos dialectos en Japón, o sea, digamos que el mandarín es a los asiáticos lo que a nosotros el latín, o sea, es la lengua madre de casi todas las lenguas de Asia. Y en el mandarín, la palabra crisis se compone de dos kanjis. Kanjis son, digamos, como los dos elementos que conjugan la palabra. Y los dos kanjis son peligro y oportunidad. Entonces, cuando uno dice crisis en mandarín, no puedo decir el término, realmente no conozco la pronunciación, pero sí sé que se compone, digamos, de esos dos términos. Entonces, la crisis en el mandarín es cuando hay un peligro, pero a la vez dentro de ese peligro hay una oportunidad. Y eso determina muy bien esa categoría de crisis, porque cuando uno habla de la crisis, usualmente lo asume como algo inviable. Ya estamos en una crisis y eso pareciera que de por sí fuera algo negativo. Y resulta que no. O sea, la crisis lo que nos está mostrando es que hay algo que ya debe ser cambiado, es decir, estamos llegando a una sin salida, pero no una sin salida como nación, por ejemplo, hablando de Colombia, crisis política, entonces estamos en una crisis política, entonces ya tirémonos todos al mar. No, significa que hay que virar en muchos aspectos para poder generar mejoras como proyecto de nación, porque si nosotros viviéramos la crisis como algo negativo, como algo, digamos, necesariamente malo, pues entonces estaríamos teniendo una lectura de que Colombia es un país inviable. Y eso ha pasado, o sea, hay mucha gente que ha llegado a tener esas lecturas, digamos, negativas de Colombia. Por ejemplo, en los 60, cuando se hicieron todas las escuelas de violentología, que eso es un momento muy importante en la historia de Colombia, porque es cuando se empieza a entender o a tratar de entender cuáles son las causas de la violencia en Colombia. Resulta que hay gente que termina diciendo que es que la violencia está asociada a los genes de los colombianos. O sea, no, es que la violencia está en la genética colombiana. O sea, y eso es terrible porque eso significaría que nosotros no podemos cambiar esa lógica de la violencia porque está en nuestros genes. Por fortuna, pues otros estudios han cambiado esa lectura y han mostrado que eso no es así. O sea, nosotros no nos estamos matando todo el tiempo y no siempre hay violencia. O sea, no sé, yo he estado en muchos espacios con mucha gente, espacios de diferentes tipos académicos, políticos, laborales, afectivos, de fiesta, y nunca, y la violencia no ha sido algo cotidiano en su entorno. O sea, son cosas muy anómalas. Pero entonces resulta que esas lecturas particulares terminan haciendo como construyendo la generalidad de la nación y eso no es así. Pero entonces volviendo al tema de la crisis no es negativa. Y un tema muy particular y es que en nuestra lectura, digamos, etimológica, la palabra crisis, o sea, la palabra crisis en su vertiente, digamos, como latina, la palabra crisis está asociada a varias cosas, está asociada, digamos, a la crítica. Entonces, crisis y crítica son sinónimos, vienen de la misma raíz latina, o sea, de ahí viene criticar, sí. Pero entonces la palabra crisis viene de cribar, y cribar es elegir. O sea, crisis es sinónimo de leer. O sea, cuando yo digo yo leo, que es legare, es elegir, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de crisis es cuando yo tengo que elegir. O sea, la crisis lo que me dice a mí es que yo ya no puedo continuar de la misma forma, sino que tengo que tomar una postura. Tengo que irme hacia A o hacia B, no puedo quedarme ahí, no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme en ese momento, sino que tengo que moverme. ¿Sí? O sea, la crisis, digamos, lo que nos hace es un llamado al movimiento. Y lo podemos hacer desde muchos aspectos, no sé.
tengo una crisis académica. La crisis académica no significa que vayas a perder el semestre, significa que tienes que moverte para salvarlo, ¿sí? Tengo una crisis laboral, no significa que te vaya a ir mal, significa que tienes que mover para cambiar, digamos, esa realidad. Porque esa lectura también de la crisis como algo negativo termina siendo una lectura muy pasiva de nosotros. Y nosotros como sujetos no somos pasivos, o sea, nosotros actuamos dentro de la realidad. Y creo que eso es algo que también nos han hecho y que ha sido algo nocivo, que es esa imagen de construirnos a nosotros como algo pasivo, como algo que solamente puede recibir, digamos, orientaciones u órdenes y solo puede quedarse contemplando lo que sucede y no. O sea, nosotros somos sujetos de la transformación de la realidad en todos nuestros aspectos, o sea, familiares, afectivos, políticos, laborales, académicos y demás. Es importante reconocer que hay límites, obviamente, pero no significa que todo lo que nos pase simplemente contemplemos lo que sucede. O sea, somos sujetos activos de esa realidad y por eso es importante entender el concepto de crisis y el concepto de política, porque si yo veo que hay crisis política, es decir, que hay problemas en la política, pues lo que nos llama a nosotros es a que tomemos acciones para mirar ello. Y esta es una muy buena antesala para el curso, porque seguramente muchos de los elementos que veamos durante estas semanas, particularmente lo que leamos, particularmente, digamos, las diapositivas que presente, los temas históricos que abordemos, pues vamos a ver temas negativos, o sea, vamos a ver temas alrededor donde cómo hay una violencia sistemática, donde se ven temas, digamos, donde hay masacres, donde hay inequidad, donde hay intereses particulares, o sea, cosas que uno dice, no, terrible, o sea, ya basta, no quiero escuchar esto. Pero, de alguna manera, eso es importante, no para quedarnos en ver esas situaciones anómalas que nos han sucedido a nosotros como proyecto nacional, sino para mirar cómo nosotros, como parte de ese proyecto nacional, pues debemos tomar medidas para poder, digamos, transformar esa realidad. Eso es como esa primera introducción que les quería hacer. Y ahora les digo también, pues, como las reglas de juego de estos encuentros, lo digo en el muy buen sentido de la palabra, y es que, como ven, yo soy un monólogo y pues por estas charlas mediadas por TICS a veces se dificulta un poco más porque pues, digamos como que el encuentro, la falta de verles hace que pues uno trate de interactuar de manera así como muy poco, pero por favor, si creen que estoy yendo muy rápido, si tienen un aporte, si quieren, no sé, controvertirme porque no están de acuerdo, obviamente yo puedo estar equivocado en las apreciaciones que tengo, o puedo omitir cosas, o puede que tengamos posturas diferentes porque estamos en un espacio de compartir ideas y eso puede suceder. Por favor, levantan la mano, activen el micrófono y yo trato de darle espacio para que esto tampoco se vuelva tan monótono, o sea, para que no se vuelva pues un tema de que yo esté hablando hora y media, 2 horas en estos encuentros, sino que pues podamos como compartir. También voy a tratar de que podamos tener pausas con videos y demás. Para hoy, que es como el primer encuentro, no lo vamos a hacer así, pero en las otras sesiones vamos a tener unos videos pues como para que podamos interactuar también un poco más con todo ese material audiovisual de mucha calidad y nos va a permitir también generar pues como mayores comentarios. Por eso también les recomiendo que veamos todos la película de Voces Inocentes para generar un espacio de diálogo muy ameno al inicio de cada uno de los encuentros y así con todo el material que les voy a ir proponiendo desde el Moodle. Entonces, bueno, ¿alguna duda, discusión con este tema de lo que tiene que ver con la crisis política? No, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, ahí hay unos perritos ladrando de fondo, como siempre pasa cuando tengo clases de Meet. Nestico ahorita llega y pasa, no sé, el señor de la mazamorra hoy a las 8 de la noche, las cosas que extrañaba estas cosas de las clases por texto. Pero bueno, ay, voy a iniciar pues como con la presentación. Esta presentación la voy a subir obviamente al Drive. Y vamos a aclarar también un poco esto. Hay una clase mediada con nosotros que tiene que ver con la historia de Colombia
para esta clase no vamos a hablar de la historia de Colombia, es decir, no nos vamos a ir hasta el tema de la Colombia antes de Colombia, es decir, no vamos a hablar de las culturas amerindias, no vamos a hablar de la conquista española, no vamos a hablar de la colonia, de la colonia de América, porque esos son temas, digamos, que se ven en otro seminario en específico, pero no podemos hablar de Colombia crisis política sin hablar de algunos elementos, de algunos antecedentes que causan esa, digamos, como esa crisis. En ese sentido, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver siglo XX y XXI. O sea, digamos que este seminario se podría decir, digamos, como Colombia crisis, historia reciente de Colombia o últimos 100 años de la historia de Colombia, porque creo que en los últimos 100 años hay muchas posturas sobre cómo ubicar, eso en historia se llaman rupturas y continuidades, es decir, cuáles elementos hay de continuidad de la violencia en Colombia desde la llegada de los españoles a lo que ahora llamamos continente americano, y cuáles son rupturas, es decir, cuáles son elementos particulares del proyecto moderno hoy, es decir, del proyecto del siglo XX, que pues tienen, digamos, como que le dan como forma a ese contexto actual, a esa violencia actual, a esa crisis actual que llamamos como Colombia. Entonces, para este seminario en específico vamos a hablar del siglo XX y XXI, vamos a dar algunos elementos que son fundamentales, creo yo, para entender un poco lo que es la crisis de Colombia. No creo que podamos hablar un poco de cosas que me parecen fundamentales como el tema de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, quedé viendo lo del seminario pasado, invitar a alguien de la Comisión de la Verdad para que dé algún espacio, de pronto para el cierre nos alcance para invitar a alguien. En el transcurso pues de alguno de estos encuentros hago la invitación para que nos pueda como acompañar. Y bueno, vamos mirando también cómo le metemos otras voces a estos espacios. Estas clases por TIC me parecen muy favorables porque yo tengo muchos amigos que están haciendo doctorados en otras partes, en Europa, en México, en Latinoamérica, en otros lugares, o están en otras ciudades, en Bogotá, en la costa Caribe, en el Valle, que, pues, digamos, traerlos para las clases presenciales es muy difícil, pero por este tipo de formato mediante TIC sí es muy fácil poder tener encuentro con ellos. Entonces, seguramente podamos hacer algún ejercicio de clase con alguna, digamos, como algún experto o experta en alguno de los temas que vamos a trabajar. Y por eso, pues, creo que podemos aprovechar mucho este curso en ese sentido. Entonces, bueno, dentro de ese discurso, digamos, que di sobre los elementos, pues, que han generado esa crisis en Colombia, creo que hay algunos elementos que sí nos han construido a nosotros como nación y tiene que ver con ese concepto del terrorismo, ¿no? Del terrorismo en Colombia, y ese terrorismo ha estado asociado además a muchas lecturas. O sea, hay un terrorismo desde la insurgencia, hay un terrorismo llamado desde los grupos, digamos, ilegales, pero hay un terrorismo que ha estado asociado también, por ejemplo, al tema del Estado en Colombia. O sea, hay toda una suerte de actores alrededor de la violencia, y no solo la violencia, sino pues, cuando uno habla de terrorismo está hablando de, digamos, de una violencia que nos ha marcado como sociedad. No es solo la violencia, sino una violencia que ha sido sistemática y ha sido fatal para nuestra construcción como país, y que creo que es lo que vamos a abordar. Estas diapositivas como tal, pues les digo que se las voy a subir al Drive para que las puedan pues como trabajar sin mayor problema. Hoy seguramente no alcancemos a abordarlas, de hecho hoy seguramente nos quedemos pues como en la parte como inicial, sobre todo definiéndoles un poco el tema de los principios básicos para hablar sobre estas categorías de terrorismo, de cuáles son los antecedentes para hablar de historia, pero además aclarando también algunas categorías sobre qué es lo histórico y qué. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? No, señor, muchas gracias. Dale, todo claro, listo. Muchas gracias por responder, Elizabeth. Entonces, bueno, vamos acá. Antes de hablar entonces de todo este tema, quiero darles algunos presupuestos teóricos y me voy a detener, digamos, en cada uno de estos presupuestos teóricos. ¿Qué tal se están viendo las diapositivas? ¿Están viendo bien o las amplío un poco? Profe, ¿las puede ampliar un poquito? Gracias. ¿Así? Sí, así está bien. Perfecto. Perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno,
Para este seminario, porque creo que esto es lo que vamos a abordar durante estos 8 encuentros, bueno, les cuento además, eso que ven en los márgenes superiores e inferiores izquierdos de la pantalla, pues el superior izquierdo es el logo viejo de nuestra corporación que se llama CESPA, de Centro de Estudios e Investigaciones por la Paz. Les contaba que soy investigador de esa corporación, y el que se encuentra en la parte inferior izquierda era el grupo de estudios 296, que era una especie, digamos, como de semillero que teníamos en la Universidad Tecnológica de Pereira, que articulamos con ellos varios espacios de encuentro. Entonces, pues por eso, digamos, como que tienen la marca de agua por ellos. Las diapositivas, pues las construí yo, pero no quise quitar las entidades sobre las cuales iniciamos, pues, este ejercicio académico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los presupuestos teóricos? Primero, de alguna manera les decía que la temporalidad que vamos a hablar es lo que tiene que ver con el siglo XX y el siglo XXI. Básicamente vamos a hablar de algunos hechos históricos recientes. O sea, cuando uno habla de historia, 100 años para la historia es muy poco, porque, por ejemplo, nosotros llevamos 200 años como proyecto de nación, que significa que nosotros somos una nación adolescente en comparación con otras naciones, no sé, en Europa, que llevan muchos más años configurándose, o como China, que llevan miles de años construyendo su proyecto de nación. Lo mismo que, pues, o sea, nosotros somos si nos miramos, digamos, como en proyecto a la vista de la historia, somos naciones muy jóvenes. Por eso tal vez también tenemos como tantas situaciones que otras naciones ya no viven. Y esa temporalidad del siglo XX y siglo XXI tiene que ver, porque si bien nosotros hemos sido atravesados por diferentes violencias y diferentes conflictos desde ese mismo, no sé, ese mismo mal llamado encuentro de Europa con América, pues hay una particularidad en nosotros y tiene que ver con todo ese tema del proyecto de modernización y digamos, esa gran apuesta de lo que se llama modernidad. ¿Alguien tiene alguna idea o ha escuchado un poco alrededor de ese tema de qué es la modernización y qué es el tema de la modernidad? No, profe, hasta el momento no. No, nadie tiene idea sobre ese tema. Cuando yo pienso en lo moderno, ¿a qué referencia hago? Cuando digo esto al moderno, ¿a qué se refiere? Como a lo nuevo, como a lo actualizado. Avanzado. A la industrialización, tecnificación. Tecnología de pronto. Dale, muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Efectivamente, Brandon, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, que yo creo que eso de la modernización está muy sujeto a eso de la digitalización, eso de la tecnología, iba a decir solo eso. Bien, muchas gracias, Brandon, muchas gracias, Lorena. Paola, por favor. Profe, también va muy ligado a el cambio en la sociedad. Los cambios sociales. Muy bien, Paola, muy interesante el aporte. Entonces, creo que estamos como con la idea clara sobre cuando hablamos de modernidad. Resulta que, como lo dicen ustedes, cuando nosotros hablamos de los proyectos modernos, moderno viene de nuevo, o sea, digamos la palabra, la etimología de modernos, y eso modernus es nuevo, algo reciente. Pero cuando nosotros hablamos de la modernidad, hablamos en términos de construcción de los grandes, digamos, como relatos civilizatorios. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, la modernidad es lo que sigue a la sociedad feudal. Y la sociedad feudal duró casi 1000 años. Entonces, cuando hablamos de lo reciente en lo moderno, no estamos hablando, digamos, de lo que pasa en los últimos 5 años o lo que salió ayer. Pues hay digamos, una idea que pues, uno dice, uy, qué ropa tan moderna, por ejemplo. Pues no está mal dicho, porque moderno también significa reciente. Pero en términos como de proyecto social, cuando yo estoy hablando de modernidad, estamos hablando en todo lo que sucede luego del fin del proyecto feudal. Y el proyecto feudal se acabó más o menos hace 500 años. O sea, dicen que la muerte definitiva del feudalismo sucedió con la llegada con la aparición de América en el plano del mundo, y desde ahí se empieza a hablar de la modernidad, y hay otros elementos
tecnológicos, muy bien por quienes hablaban del tema de la tecnología, pero esa tecnología, por ejemplo, fue la revolución industrial, o sea, la revolución industrial es del siglo XVI y XVII. Estamos hablando hace 300, 400 años, que esas revoluciones industriales, el tema de la máquina de vapor, el tema del tren, es más, ¿saben cuál es el primer iPhone de la época? O sea, el primer iPhone que aparece y que es el que da inicio a la modernidad, según algunos estudiosos, historiadores serios. Una idea, ¿quién me da una idea? Punto de evaluación, el que diga cuál es el primer invento, o sea, el primer iPhone que apareció y digo, ya estamos a puertas de la modernidad. La primera inteligencia artificial. Telégrafo. ¿El qué? Telégrafo. Telégrafo, mucho antes, Manuela. Pero bien, dale, me gusta esa apuesta. ¿Alguien? No tiene que ver con comunicación. Digo, digamos, el iPhone porque es así como lo que se veía como última moda, como uf. El iPhone en que está. ¿Cuál, Manuela? Abacus. El abaco. Bueno, el abaco es fundamental, pero el abaco, digamos que es de llegada de Oriente a Occidente. Pero no es tan viejo como el abaco. Bueno, ¿alguien más? ¿O lo digo yo? Bueno, resulta, pero Manuela, por los intentos, recuérdame ponerte una décima para el examen, no 2 décimas ahí de punto para el examen por intentarlo. Resulta que el primer gran invento que le da inicio a la modernidad es el molino de viento y el molino hidráulico, que son inventos feudales. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también es fundamental entenderlo, y es que esas transiciones de un proyecto civilizatorio a otro no son así como que se acaba el feudalismo y al día siguiente inicia la modernidad, no. Son transiciones muy lentas y hay sucesos, inventos, descubrimientos que hacen que se pase de una sociedad a otra. En ese sentido, por ejemplo, ¿por qué digo el molino de viento? Porque es que el molino de viento fue el primer sistema automatizado del mundo. O sea, la primera inteligencia artificial, lo digo, es porque el molino de viento no necesitaba nada para funcionar. Se construía el molino, se le ponían las aspas y las aspas se movían por fuerza eólica por el viento o por fuerza hidráulica por el agua, depende del sistema que tenía. Y él mismo molía, y hay unos molinos que estaban muy bien desarrollados porque hasta empacaban la harina. O sea, llegaba, se echaba. Lo único que tenía que hacer alguien era transportar la harina hasta allá, pero el molino la molía, o sea, la trituraba, la volvía a polvo, la sacaba y terminaba en la bolsa. O sea, y eso ya digamos que es como que casi el primer robot, es una analogía tal vez exagerada, pero de alguna manera los molinos son los primeros inventos que todavía están en la sociedad feudal, pero que permiten que se dé inicio a la modernidad. Pero entonces, ¿por qué si yo voy a estar hablando de la modernidad en Colombia voy hasta por allá? Porque es que resulta que hay una modernidad, que esa modernidad que se da en proyecto de Occidente, es decir, del proyecto de Europa, que se traslada también, digamos, como a Norteamérica por ciertos factores que de pronto abordemos un poco más adelante, o si no, no nos tenemos que detener en ello, pero que en Colombia ese proyecto de la modernidad no es un proyecto que haya en ciertos lectores con los que yo estoy de acuerdo. En Colombia todavía no estamos en la modernidad. ¿Y por qué no estamos todavía en la modernidad? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos todavía muchas cosas feudales. O sea, pensemos, por ejemplo, en el tema de la apropiación de la tierra en Colombia. O sea, en Colombia la riqueza todavía está muy asociada a la tierra, pero tenemos una tierra trazada, una tierra donde el campesino aquí, o sea, la imagen del campesino aquí es un campesino pobre, un campesino que tiene, digamos, serias dificultades económicas y políticas. En cambio, cuando uno piensa en el campesino de las sociedades modernas, es un campesino que ya está industrializado, porque obviamente se dio ese paso de la ciudad del campo a la ciudad, perdón, que fue terrible, pues porque generó pobreza y muchas cosas. O sea, eso no fue necesariamente un relato bello al inicio, pero que hoy esa lógica de la tierra en el resto del mundo, el resto de los países que se pueden llamar modernos, es muy diferente. O sea, aquí tenemos, digamos, algún tema de la modernización. Es decir, ¿y qué es la modernización? Aquí tenemos dispositivos tecnológicos, entonces aquí nos llega el iPhone de última generación, o sea, no sé, cualquier dispositivo electrónico se estrena en el mundo y a la semana más tardar está en Colombia. O sea, aquí tenemos acceso a
a gadgets tecnológicos, tenemos acceso a elementos, digamos, de última tecnología, pero a pesar de eso, que son cosas, digamos, de la modernización, no tenemos una nación moderna en la medida en que esa modernización no ha aplicado, por ejemplo, para el tema del campo y la industria en Colombia. Entonces tenemos una industria atrasada, tenemos un campo atrasado, no tenemos, digamos, un proyecto empresarial fuerte, no tenemos una construcción, una constitución productiva fuerte, y eso es la modernidad en Europa. O sea, cuando uno piensa ese tránsito de la sociedad feudal a la sociedad moderna en Europa, pues indicaba eso, o sea, el crecimiento de la industria, el crecimiento de las ciudades, pero el crecimiento de la productividad de las ciudades, el paso del campo a la ciudad tenía que ver necesariamente con ello, y luego, cuando se genera ese avance en la ciudad, se dan cuenta que para poder mantener la ciudad había que darle vida al campo, entonces hay una industrialización del campo, hay un incentivo, digamos, para el campo, estoy hablando, no acá, sino pues sobre todo en algunas zonas de Europa y en Norteamérica, y aquí no, aquí hay, digamos, una industrialización a medio. Ustedes piensan, por ejemplo, tenemos un empresariado incipiente, nuestro empresariado es tan pequeño que lo podemos nombrar, entonces no piensa en las empresas en Pereira, entonces piensa en Frisbee, piensa en Arturo Calle, piensa en Alberto Beocinco, que está bien, Gino Pascali, que está bien, pero una ciudad o un país, una nación, debería tener mucha industria, o sea, debería ser incontable la cantidad de empresas bollantes que tenemos, pero en nuestro caso son muy pocas, y son muy pocas porque pues finalmente nuestro proyecto de modernidad todavía está, digamos, como en vilo. Y eso es un elemento que va a ser fundamental para entender muchas de las razones por las cuales hemos tenido, digamos, como todas estas violencias sistemáticas y al parecer a veces interminables, porque pues finalmente tiene que ver con que nuestro proyecto de sociedad como nación aún está como inacabado. O sea, podríamos, lamentablemente no nos da el espacio, incluso detenernos a hablar, por ejemplo, del siglo XIX, y cómo, por ejemplo, no hubo un proyecto de nación claro que permitiera, pues, definirse en esa situación conservadora liberal. Lo vamos a ver tal vez desde la guerra de los 1000 días, porque ahí sí vamos a abordar un poco ello, pero de alguna manera la independencia en Colombia también tiene que ver un poco con como en esas situaciones. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún aporte alrededor? No, profe. ¿Les queda todo claro? ¿Te quedó todo claro, Angélica? Sí, señor. Muchas gracias por responder, Angélica y Pau. Y bueno, Profe, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. ya, muchas gracias por el aporte, Valeria y Oscar. Por eso les dije que hoy, si acaso íbamos a alcanzar a hablar un poco de esta primera y esta segunda diapositiva. Creo que seguramente alcancemos solo a trabajar estos presupuestos teóricos, pero de alguna manera es tener estos 4 elementos claros. Además, les digo, estas van a ser preguntas de parciales, del parcial de la semana 6. Estos elementos claros pues, nos va a permitir ir abordando un poco toda esa complejidad que significa hablar de la crisis de Colombia. Un segundo elemento, entonces, estamos hablando de, bueno, entonces por eso nosotros no hablamos de que Colombia sea moderna, o sea, no hay modernidad en Colombia, sino que hay un proceso de modernización en la medida en que tenemos tecnología, pero no modernidad en la medida en que no tenemos una industria fuerte, no tenemos un campo fuerte, no tenemos pues unos desarrollos tecnológicos e industriales propios que nos permiten hablar de que somos un proyecto moderno. Y eso también tiene que ver con funcionalidades culturales, bueno, hay varios filósofos, entre ellos uno que admiro mucho, que es el maestro Rubén Jaramillo, que tiene un texto muy bello, algo de eso que se llama Colombia, modernidad postergada, y empieza a hablar un poco de cómo esa influencia de la ausencia de modernidad en Colombia está relacionada incluso en cómo nos colonizaron, qué España fue la que colonizó América y por qué esa sociedad feudal española afectó tanto en construir sociedades altamente feudalizadas en América. Ahí les dejo el texto por si lo quieren leer más adelante. En la segunda, digamos, el segundo presupuesto teórico tendría que ser lo que se entiende por terrorismo. ¿Quién me dice qué se entiende por terrorismo? Alguien que me dé una idea sobre ello. Profe, son todas esas acciones que pueden ser de grupos o de personas que a través de dinero, de drogas, tienen actividades y muchas veces esas están influenciando también la parte política.
Bien, muy bien. Muchas gracias ahí por ese aporte. Fíjate que es que como estoy desde las diapositivas, no vi quién habló. ¿Fue Nigiret? ¿Nejiret? Lady, profe. Ah, Lady, muchas gracias, Lady. Perdóname, es que estaba en las diapositivas, no veía quién estaba hablando. Muchas gracias, Lady. Nejiret, por favor, tienes la palabra. Profe, por terrorismo entendería que es como violencia, una forma de infundir terror, o también puede ser una lucha política. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, les voy a hablar, digamos, como de un poco de esa categoría. Es una categoría que he ido como trabajando hace algún tiempo. Resulta que cuando nosotros hablamos de terrorismo, bueno, la palabra terror viene de terrorum, que significa movimiento de tierra. O sea, cuando yo estoy hablando de terrorismo, estoy hablando de temblor, ¿sí? ¿Y qué genera un temblor? Cuando tiembla muy duro, ¿qué pasa? Pues genera pánico social. Nejiret, por favor, cuenta. Nejiret, ¿ibas a decir algo? No, profe, ya, Dale, perdón. Entonces, cuando uno habla de un temblor, o sea, que se tembló durísimo, hubo un sismo, pensamos, no sé, uno ve lo del sismo de México y como que, uy, qué miedo, está temblando por acá. Miren que nomás el solo escuchar que tiembla en algún lado, ya le genera uno pánico por la posibilidad de que aquí tiemble. Entonces, la palabra terrorismo está asociada, digamos, como el tema del miedo, pero del miedo que es colectivo, porque finalmente el movimiento de tierra es algo que nos afecta a todos y a todos y que además no podemos controlar, es como un miedo por algo como incontrolable. ¿Sí? El concepto de terrorismo es un concepto relativamente reciente, es un concepto que se ha ido asociando, pues sobre todo alrededor de como las grandes revoluciones de Europa del siglo XVIII, pero se ha ido asociando sobre todo a cuando se habla de las organizaciones terroristas, son las organizaciones que usan el miedo para hacer política. O sea, ojo. Entonces, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo no es la violencia solamente, porque la violencia está en todos y todas. O sea, la violencia, el discurso es violento, ¿sí? Cuando no sé, cuando la mamá le decía a uno y uno estaba niño, hay de que vuelva después de las 10 de la noche, ahí hay violencia en el discurso, le está diciendo a uno, o sea, no llegue tarde, pero no se lo está diciendo de la manera dulce, sino que lo está diciendo con una imposición lingüística. Entonces, la violencia está asociada a todos y a todas desde muchas formas, ¿sí? Hay violencia simbólica, hay violencia en el lenguaje, hay violencia económica, hay violencia física, ¿sí? Hay violencia militar, o sea, hay muchas violencias. Pero cuando habla uno entonces del terrorismo, está hablando de una violencia que no solo es fuerte, o sea, que no solo no está mediada únicamente por el uso de la fuerza, sino que también le interesa generar terror, y que es terror, miedo colectivo, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el concepto de terrorismo. Se ha vuelto un concepto, o se ha vuelto popular últimamente a partir del 2001. ¿Cuándo es que pues, se toma mucha fuerza el concepto de terrorismo? Después del atentado de las Torres Gemelas. O sea, cuando esa imagen que creo que todos tenemos de esos dos aviones estrellándose en las Torres Gemelas y muriendo una gran cantidad de gente, hasta ahí es que el tema de la lucha contra el terrorismo cobra, digamos, como forma. O sea, es un concepto que se ha retomado, que si bien tiene mucho tiempo, se ha retomado recientemente, y que es un concepto donde se asocia el miedo, o sea, el tema de generar zozobra en la sociedad. Entonces no es una violencia solo con intereses particulares, o sea, cuando, no sé, yo estoy en marco de un conflicto de grupos armados que ambos tienen armas y hay violencia ahí y se disparan, eso está, digamos, mediado por guerras civiles, por guerras internacionales, las guerras mundiales, sino cuando yo, por ejemplo, cometo actos de barbarie, o sea, y barbarie como, no sé, cortar las cabezas del oponente y ponerlas en el otro lado para que la gente los vea, o mutilar gente, o colgar gente, o dejar partes por ahí para que los puedan reconocer. O sea, eso ya no es violencia solamente, sino que ahí ya hay un interés, o sea, ya hay una necesidad de generar miedo en el otro. Entonces, cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando digamos, no solo de una violencia, sino de una violencia que busca generar zozobra en la población, que busca, digamos, hacer que el otro no se mueva o que el otro sienta inconformidad con su vida.
digamos, no con su vida, sino inconformidad, no, inconformidad no, sería que sienta inseguridad en todos los espacios. Yo no sé, a mí, por ejemplo, hay ciudades que me generan cierto terror. Yo no sé si Pereira sea más violenta o más insegura que otras ciudades, no he hecho un estudio estadístico sobre ello, pero lo que yo sí sé es que yo en Pereira puedo estar en casi cualquier lado de la ciudad, a cualquier hora, o sea, puedo estar a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 3 o a las 2 en muchos lugares de la ciudad y caminar tranquilo. Puede que la ciudad sea insegura, o sea, puede que en algún momento me roben, aunque nunca ha pasado por fortuna, pero hay otras ciudades, como por ejemplo, y no quiero hablar de Bogotá porque yo la quiero mucho, porque vivía ya mucho tiempo, pero en Bogotá yo me siento inseguro todo el tiempo, o sea, yo no estoy cómodo en ningún lado, ni en ninguna hora, ni en ningún momento en Bogotá, porque hay cierta sensación de inseguridad asociada al espacio. Y entonces uno está en Bogotá, no sé, cuando yo voy, estoy en el centro de Bogotá a las 2 de la tarde y siento inseguridad. Y eso tiene que ver con qué, con cierto temor, ¿sí ven? Hay cierta imagen como de miedo asociada a las ciudades. Y eso tiene que ver, digamos, con el discurso o los dispositivos de terrorismo. Cuando uno va a ciertos lugares, por ejemplo, donde yo di clase ahí en la comuna Villa Santana, en Tokio, todo el mundo me dice, uy, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo le ha ido? Y no, a mí, yo disfruto trabajar allá, o sea, a mí nunca me ha pasado nada. Y yo he salido en diferentes horas de allá y he caminado el barrio sin ningún problema, pues puede ser porque soy el profe, de pronto uno tiene como cierta imagen positiva entre los muchachos, o puede ser porque de alguna manera ese estereotipo de ciertos lugares hace que se genere ciertos miedos, así esos miedos no sean tan ciertos. Eso, por ejemplo, pasa con muchas cosas. Uno de los lugares donde más robos se producían en Pereira hasta hace unos años era la Circunvalar. Y uno nunca andaba por la Circunvalar con miedo. Tenía más zozobra, por ejemplo, en el centro. Y en el centro roban mucho menos que en la Circunvalar. Pues estaba hablando de estadísticas de hace 12 años, no sé ahora. Entonces, miren que hay, digamos, como un tema de que el terror es más un tema de construir estereotipos que realmente una imagen real de la posibilidad de la violencia. ¿Está claro este tema de la idea de terrorismo? Sí, señor. Profe. ¿Algún aporte sobre ello? Bueno, entonces, claro, esta idea de terrorismo, vamos a hablar un poco de esa categoría de lo que es la verdad. Bueno, esto lo habíamos hablado un poco con los que terminamos el curso, el seminario anterior, porque pues hicimos como un ejercicio alrededor del tema de la Comisión de la Verdad, pero entonces no sé si alguien quiere dar un aporte sobre esta idea. ¿Qué se entiende por verdad? Quiero escucharles. Una idea de que cuando me dicen que algo es verdad, ¿qué es? Algo comprobable. Muy bien, Angélica, algo que se puede comprobar. ¿Qué más una idea por verdad? Con eso es verdad. Algo que uno puede argumentar de alguna manera. Que tú puedes argumentar de alguna manera. Bien. ¿Alguien más? Se supone que es lo cierto. Bien, bien. Resulta que el concepto de verdad ha sido un concepto que se ha ido, digamos, como transformando mucho en los últimos años. Porque finalmente cuando nosotros hablamos de lo verdadero, usualmente asociamos el término a lo que nos estaban diciendo, pues, ahorita Angélica, Valentina y Lady. Y es que y Lorena, creo. Y es que la verdad se asocia como algo que es, sí, lo que es como verificable, lo que es comprobable, lo que yo puedo argumentar, pero resulta que la verdad hoy no tiene esa imagen. Resulta que la verdad se ha construido, porque es que la verdad tiene una idea, y es que cuando yo digo que algo es verdadero, significa que algo es incuestionable, que algo es inmodificable. Entonces tú puedes hablar, digamos, como de verdades en leyes físicas, ¿sí?
porque son cosas que no se pueden modificar. Y eso que uno hoy en la física, pues bueno, yo no sé mucho de ese tema, pero hay en la física cosas que se asumían como verdaderas, que luego de que llegó la física cuántica dijo, no, eso no son tan verdaderas porque son relativas. Pero en general la idea de verdad es que cuando yo digo que algo es verdadero es porque es incuestionable. Y resulta que en las relaciones sociales y humanas pues no se puede hablar de verdades. ¿Y por qué no se puede hablar de verdades? Porque todo es cuestionable, o sea, todo está sujeto a crítica. Pero entonces, ¿cuál es la idea de la verdad? La idea de la verdad es entender que cuando yo hablo de lo verdadero estoy hablando desde la subjetividad, estoy hablando desde mi posición, desde lo que yo considero que ocurrió y por ese sentido digamos que no lo puedo modificar. En ese sentido, en este seminario, salvo que hablemos de algunas cosas de la Comisión de la Verdad, no vamos a hablar de verdades históricas. O sea, de lo que vamos a hablar aquí es de lo que entendemos por situaciones históricas y como es la historia, es cuestionable. ¿Qué la historia? Una pregunta. ¿La historia es sinónimo de pasado? ¿Sí o no? ¿Quién me dice eso? Sí. ¿Qué le dice que sí? ¿Alguien más dice que la historia es sinónimo de pasado? No es como una situación que puede marcar un suceso determinado sin importar el espacio de tiempo. Puede ser. ¿Alguien más? Muy bien, Lady, es muy interesante tu aporte. Bueno, resulta que la historia es más sinónimo de presente que de pasado. ¿Por qué? Porque la historia, y mucha atención con este comentario que voy a hacer acá, la historia es la lectura del pasado que tenemos desde el presente. Resulta que el pasado es inmodificable, o sea, yo no puedo cambiar lo que pasó ayer, porque no hay una máquina del tiempo que me permita ir al ayer y cambiarlo, ¿sí? Y parece que nunca va a haber esa máquina que pueda cambiar ese pasado. Pero lo que yo sí puedo cambiar es mi lectura de ayer, es decir, yo no puedo cambiar lo que hice hace 15 años o hace 20 años, pero lo que sí yo cambio es la lectura que tenía hoy o la lectura que tengo hoy de lo que hice hace 20 años. Entonces yo digo, yo hace 20 años y fui muy pendejo, ¿por qué no hice eso? Claro, porque el yo de hoy es diferente a ese yo de hace 20 años, porque hace 20 años era un adolescente que tal vez no entendía muchas cosas. Y eso es, de alguna manera, es base para la historia, porque entender la historia también es entender que la historia es la forma académica, obviamente no es solo la forma en la que leemos el pasado desde el presente, sino que hay una metodología histórica, una investigación, unas fuentes, unos archivos, pero esa lectura del pasado, como la leemos desde el presente y el presente cambia, porque nosotros cambiamos tanto colectivamente como personalmente, pues significa que nuestra lectura del pasado es cambiante. Con un ejemplo que siempre hago, que me parece pues como muy práctico, y tiene que ver con, por ejemplo, el tema de Francisco Pereira. ¿Alguien ha escuchado la historia de quién fue Francisco Pereira? No, profe. Bueno, resulta que, muchas gracias, Angélica. Francisco Pereira es, digamos, casi que el padre fundador de la ciudad de Pereira. O sea, la ciudad de Pereira se llama así en homenaje a él. Y resulta que Francisco Pereira fue alguien que donó las tierras para construir la ciudad de Pereira. Eso es lo que decía, digamos, la historia oficial. Entonces, si tú hablas, digamos, con alguien que se haya criado hace 40 años, 50 años en la ciudad, cuando se daba la cátedra de historia, pues debe tener una imagen, digamos, muy heroica, muy de padre fundador de Francisco Pereira. Pero resulta que varios historiadores, entre ellos Víctor Zuluaga, y hoy, por ejemplo, Caín Contreras, han hecho una investigación muy fuerte y se han dado cuenta que esa imagen de Francisco Pereira no es tan buena como parece. Y según se ha documentado, pues él donó unas tierras que no eran de él para fundar la ciudad. Es decir, toda Pereira es básicamente una invasión. O sea, nosotros, cuando nosotros criticamos un poco a la gente que son los que están invadiendo, que esa gente está invadiendo terrenos, pues les cuento que toda esta ciudad, según digamos, los elementos de investigación actual, son invasiones, porque él donó tierras que no eran de él. Entonces él dijo, yo quiero donar esta ciudad, estas tierras para que aquí se funde un pueblo, y entonces estaba el cura, que era ¿cómo es que se llama? Remigio Antonio Cañarte, y estaba la Afro Guadalupe Zapata, y estaba otra gente que está en el acta de fundación de la ciudad, pero luego de mucho tiempo se pudo investigar y se dieron cuenta que él estaba usando tierras que no eran de él para dar fundación a esta ciudad. Entonces miren que
esa es una lectura reciente de Francisco Pereira, es decir, no cambia el pasado, porque el pasado es inmodificable, pero sí cambia nuestra lectura del pasado, porque obviamente encontramos nuevos elementos que tal vez antes no se tenían, o problematizamos cosas del pasado que antes no se habían tenido en cuenta. Hoy, por ejemplo, están ebulliendo muchas lecturas particulares sobre lo que tiene que ver con la lectura, digamos, por ejemplo, desde el feminismo histórico. Entonces, como, por ejemplo, esa lectura de la mujer hacendosa, hogareña y silenciada no es una lectura cierta, sino que era un relato contado por hombres que obviamente generaban esa idea idealizada de la mujer, pero había mujeres irreverentes, vinculadas a las campañas libertadoras, intelectuales, que han estado ahí y que no es que no existieran, sino que han estado ocultas y que hoy muchas mujeres historiadoras están rescatando ese relato. Y pasa lo mismo con el tema, por ejemplo, de lo africano, ¿sí? Entonces, como todos esos pueblos que llegan de África, América y en particular a lo que hoy es Colombia, tenían toda una suerte, perdón. Uy, perdón, iba a estornudar y no pude. Tenía una suerte, digamos, como de tradiciones que se arraigaron en la ciudad, pero también tuvieron papeles fundamentales en las gestas independentistas y demás. Está el tema de los cimarrones, pero que han estado ocultos porque no han sido vinculados a ese relato oficial de lo histórico y que hoy están surgiendo, como pasa también con el tema de lo indígena y demás. Entonces miren que no es que cambie el pasado, o sea, porque el pasado no se puede modificar, pero como si cambia la lectura del presente, o sea, la lectura que tenemos hoy nosotros de ese pasado, y hacemos otras búsquedas que antes tal vez no estaban hechas, pues eso histórico siempre se hace complejo. Entonces, cuando le dicen a uno que es que no, que es que ustedes están cambiando la historia, claro, es que esa es la labor del historiador, o sea, el historiador no es como no es como un escudero del pasado, al contrario, el historiador lo que hace es tratar de encontrar elementos que no se han dicho. O sea, uno no es historiador porque conoce de memoria fechas y datos, sino porque está siempre a la búsqueda de nuevos sucesos, de nuevas interpretaciones, de nuevos códigos del pasado, y trata, digamos, como de ponerlos en evidencia alrededor del archivo y demás. Entonces, este tema, digamos, de contrastar lo verdadero con lo histórico, sí me parece fundamental, porque cuando me dicen, profe, lo que usted está diciendo es verdad, pues yo digo, no. Y digo, ¿por qué digo que no es verdad? Porque es que lo que yo estoy diciendo puede ser rebatible. Porque seguramente yo también tengo unas cargas ideológicas, culturales, unos intereses personales, que hace que tenga una lectura incompleta, o en algunos casos, por ejemplo, yo he enfatizado mucho en algunas lecturas sobre el conflicto, o sea, creo que tengo mucha bibliografía sobre el tema de violencia en conflicto, pero hay otros temas en los que no tengo tanta información, y seguramente esos temas en los que tenga tanta información tenga vaguedades, no sé, el hablar, por ejemplo, de la relación feudal de Colombia, ese es un tema que, pues yo puedo hablar elementos, pero seguramente alguien que sepa mucho más de economía puede tener una mirada mucho más compleja que esa, es decir, no, o sea, está siendo muy generalista en esa idea, porque pues hay otros elementos que se pueden abordar para definir esas categorías. Entonces, esos son principios, o sea, esos son presupuestos teóricos que yo siempre, para iniciar este seminario, trato de dejar muy claros, para evitar, digamos que, o para evitar, no, para dejar muy claro cómo es que vamos a caminar durante estos encuentros, cuáles son, digamos, los conceptos de lo histórico, cuáles son el concepto, digamos, como el terrorismo, cuál es esa idea, digamos, de por qué trabajamos siglo XX y siglo XXI, de por qué hablamos de modernidad inconclusa en Colombia, o de sociedad, digamos, como con elementos semifeudales y demás, porque son situaciones que también nos han bordeado en esa historia reciente de lo que tiene que ver, pues, digamos, como con la nación colombiana. Bueno, ¿alguien tiene algún aporte hasta acá? O sea, con todo esto que se ha abordado en esta primera hora y pedacito de encuentro, ¿alguna duda? ¿No tiene claro algo? ¿Quiere también o quiere profundizar en algún tema, discutir algún elemento? Todo está claro, profe. Muchas gracias, Paola, por el comentario. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con la presentación, y tengo una de ustedes, no hacen pausita para el café. Todos vamos a trabajar las
2 horas derechito, vamos a hacer break de 10 minutos para cafecito, cuéntenme ustedes. Claro, como ustedes están ahí, pueden parar, tomarse el cafecito, en cambio si estoy las 2 horas ahí casi derecho, díganme, ¿vamos a trabajar las 2 horas derecho o hacemos un breakcito de 10-15 minutos en el marco? Profe, a mí me parece bien que hagamos Sí, el no, break. profe, hagamos el break para que yo también coma. No, dale, no, yo no como, pero sí me tomo un cafecito, yo como antecitos, pero dale. ¿Les parece si nos vemos a las 8, son 7:53, a las 8:05, y hacemos ya, digamos, el cierre de los últimos 20 minutos de la clase? Sí, profe. Perfecto, profe. Sí, Listo, profe. listo, nos vemos entonces a las 8:05 en 12 minutos. Gracias. No, no, a ustedes.
Bueno, ya hice mi respectivo break. Si quieren, hacemos de pronto para los encuentros, para que no se hagan también tan agotadores, porque de todas maneras, casi 2 horas de diálogo seguido es difícil. Entonces podemos hacer una pausa tipo 7:30 a 7:45 y ya haríamos el cierre pues de 7:45, 8:30, y con eso tenemos unos encuentros pues también con ciertas como mediaciones con el tema del espacio. Además, esta materia en particular, si bien me gusta pues algunos elementos por TICS, sí sé que es muy densa. O sea, es una materia de mucha teoría, no es una materia como otras en las que pues se puede hacer pues como mucha didáctica, donde se puede hablar de otros temas, sino que es una materia que requiere pues de hablar mucho y de tener pues como muchos conceptos y demás, y por eso yo sé que puede sentirse un poco agotador por momentos. Pero bueno, vamos a pasar entonces ahora a la diapositiva número 2. Voy a ponerla aquí ampliada en la pantalla. ¿La están viendo todos y todas? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, esto es lo que hoy vamos a hacer de pronto la introducción a esta. Seguramente la próxima clase podamos abordarla con detalle y podamos hablar. Miren, esto más o menos, seguramente se nos vaya más o menos cada una de estas diapositivas es en general una clase y más. Vamos a ver cómo nos rinde el tiempo para poder abordarlas. Tampoco considero correcto correr, es decir, si no alcanzamos a trabajar algunos temas, pero hay que enfatizar en hechos. Si hay también dudas e intereses, vale pues quedarse sin problema con ello. De pronto usamos algunas actividades de refuerzo para que puedan pues tener como los elementos que faltan. Pero entonces, digamos, luego de esos 4 preceptos como teóricos para el encuentro, lo primero sería hablar, bueno, entonces cuando hablamos del comienzo del siglo XX en Colombia, es decir, lo que tiene que ver el inicio del año 1900, pues realmente el siglo XX en Colombia es terrible. Ahí puse un título que dice comienzo del siglo XX en Colombia, alborada de sangre, es decir, nacimiento de sangre, porque es así. O sea, uno de los elementos, por ejemplo, que constituyen el comienzo de Colombia en el siglo XX es particularmente la Guerra de los 1000 días. No sé si algunos de ustedes recuerden lo que es la Guerra de los 1000 días, de pronto lo vieron en algún momento en el colegio y demás, pero es un momento terrible de la historia, digamos, de Colombia, que es una guerra de casi 3 años, o sea, es una guerra que ocupa de 1899 a 1902, y que de alguna manera es la sintetización de la imposibilidad de construir un solo proyecto de nación. Yo creo que podríamos dar todo un seminario solamente, o sea, creo que cada ítem o cada diapositiva más bien, creo que nos haría un llamado a hacer un seminario por cada uno. O sea, yo podría dar un seminario solamente de la Guerra de los 1000 días, porque además tiene muchos elementos, o sea, muchos elementos que abordar, y dentro de eso, pues no vamos a ir pues como al fondo de ello, pero sí les voy a decir por lo menos que la Guerra de los 1000 días es un momento donde cuando se genera la gesta de independencia, o sea, hay que irse para atrás para entenderla. O sea, pues vemos el relato de Bolívar, el tema de Santander. De alguna manera se acaba con la colonia española, o sea, se acaba con esa imagen pues de un país dependiente de un imperio colonial como el español, pero ahí, se acaba con los españoles, se saca el ejército realista y entre 1819, luego va después el tema de la constitución, creo que de Maracaibo, si no estoy mal, pues de la de 1821, si me equivoco, por favor me corrige, pero en esa idea de ir construyendo un nuevo proyecto de nación, una nueva idea de nación, se empiezan a generar inmediatamente conflictos internos, es decir, se sacan los españoles, bien, sacamos los españoles, pero luego llega a Colombia y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer acá? O sea, ¿cuál va a ser nuestro proyecto nacional? Y ahí empieza ese gran problema, porque entonces está la idea, digamos, del gran proyecto patrio de Bolívar,
que es lo que se llama la patria grande, que fracasa, o sea, por muchos elementos, se cae en 1830, es incapaz de mantener su tamaño, el tema de las rutas de comunicación no dan, hay muchas diferencias regionales, hay muchos temas inconclusos, no logra cuajar, digamos, como ese gran proyecto de la patria grande que se llamaba el sueño supremo de Bolívar, lo decía luego Sandino en el Supremo Exordio de 1928, si no estoy mal. Pero entonces tenemos ese otro proyecto de Santander, que es ya lo que se le va configurando a lo que hoy llamamos Colombia. Pero Colombia pasa por muchas Colombias. Tenemos Estados Unidos de Colombia, tenemos una idea de Colombia federativa, tenemos varias ideas de proyecto republicano, tenemos una idea, por ejemplo, de la Colombia, de la constitución de los artesanos, también de mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón. Y todo eso son proyectos de nación que no están de acuerdo. O sea, tenemos guerras civiles todo el tiempo, tenemos guerras regionales, está el tema de la colonización antioqueña, está el tema de la guerra de los caucanos con los antioqueños, está, o sea, toda una serie de situaciones tensiones entre los proyectos regionales y ese proyecto de nación, tensiones con los otros proyectos nacionales que se forman con Venezuela, con Perú, y eso hace que una idea, digamos que no se pueda sintetizar eso, hasta que llega al final del siglo XIX y se van constituyendo, digamos, como los dos grandes partidos nacionales, que es el Partido Liberal, que en sus inicios, no estoy diciendo el liberalismo hoy, era una idea, digamos, de un partido muy de los artesanos, un partido muy ligado al tema de la construcción de la industria, ¿sí? Y está el Partido Conservador, que es un partido que asocia el tema del poder al tema de la centralización, al tema de la tierra, al tema de la riqueza, digamos que es un proyecto muy asociado al feudalismo español, o sea, un proyecto muy del criollazgo, o sea, esa gran élite descendiente de Europa que queda en Colombia y que también es motor de la independencia, eso también hay que decirlo. Y esos dos grandes proyectos de nación terminan en muchos enfrentamientos, hasta que se da la Constitución de 1886, que es la Constitución que ahora vigente, que es una Constitución conservadora, la Iglesia manda, y se genera una guerra civil, que es la Guerra de los 1000 días, que dura 3 años, y esa guerra termina, digamos que mostrando los dos grandes proyectos de nación, pero hay una cosa como particular en esa Guerra de los 1000 días, y es que estoy malo hoy para las cantidades, pero voy a especular, si me equivoco les corrijo para la próxima clase, pero en la Guerra de los 1000 días tengo entendido que se murieron 100.000 personas, ¿sí? Que 100.000 personas en una guerra de 3 años en un montón de gente, más cuando en esa época, o sea, en 1900, Bogotá no tenía 1 millón de habitantes, es decir, Colombia no tenía 10 millones de habitantes, es decir, que es una guerra donde muere, digamos, más del 2-3% de la población, o sea, sí, o sea, casi que muere la población correspondiente a la mitad de la ciudad de Bogotá, una cosa así, o sea, es mucha gente la que muere. O sea, me dicen a mí hoy 100.000 muertos y me están diciendo un montón de gente, pues imagínense eso cuando Colombia era chiquitica, o sea, cuando Colombia, hoy Bogotá tiene, no sé, 10 millones de habitantes tal vez, en esa época no tenía ni 1 millón. O sea, es una idea de nación muy pequeña donde se mata a todo el mundo. Y finalmente, la guerra de los 1000 días, estoy haciendo un resumen muy breve, perdón por ello, en la guerra de los 1000 días termina ganando el proyecto conservador. Y eso es fundamental porque toda esa idea del país, digamos, que considera la riqueza alrededor de la tierra, volvemos a esa idea de por qué no una sociedad moderna todavía, sino una sociedad con elementos feudales asociados a esa idea, digamos, del criollazgo, donde está, digamos, la iglesia como ente regulador del Estado. Eso no es un problema de la creencia, o sea, yo no estoy haciendo una crítica al catolicismo, al cristianismo, eso no tiene que ver, creo que la creencia es importante para cualquiera, si la tiene es fundamental hacerlo, no creo que creo que esa idea de atacar a la creencia es una idea terrible porque no es entender nuestra realidad nacional, pero sí ese tema de que la iglesia tuviera que regular las relaciones sociales, tuviera que ser, digamos, la que generaba, por ejemplo, las planillas educativas, ese tema de la iglesia como ente reguladora del Estado, sí es fatal, porque eso está en contra de la idea del Estado moderno. O sea, el Estado moderno lo primero que hace es la separación entre iglesia y Estado. Empecemos, ¿por qué Colombia no es un Estado moderno? Elemento 2, porque
un Estado donde que no puede separar la iglesia del Estado, es decir, donde la iglesia siempre se vuelve el órgano consultor, donde un presidente tiene que decir que es católico para que la gente vote por él, es un país que no ha llegado a la modernidad porque hay que separar esos elementos, ¿sí? Independientemente de nuestra creencia. Y eso, por ejemplo, pasa con el proyecto Conservar, un proyecto altamente católico, o sea, un proyecto que dice que sí o sí hay que ser católico para poder ser un buen colombiano, y eso estaba en la Constitución del 1886, que iniciaba ante Dios, es decir, Dios era el que regulaba la Constitución, y eso tenía que ver con esa imagen, pues, como conservadora de nación que gana la guerra, y esa idea también entonces alrededor de no estar a favor de la industria porque la riqueza estaba alrededor de la acumulación de la tierra, que si la tierra se hiciera productiva no sería necesariamente malo, pero es un tema de acumulación de la tierra, pero no una preocupación por industrializar la tierra, sino por el contrario, por acaparar grandes cantidades de tierra, generando pues situaciones de inequidad que hoy nos ven, digamos, hoy por ejemplo todo el tema de la reforma agraria está atravesado con eso, porque no hemos podido tener una reforma agraria porque la tierra en Colombia estaba sobreconcentrada, pero además sobreconcentrada a lo mal. O sea, no alrededor del tema de gente que compre tierra y la hace productiva, sino alrededor del despojo de tierras, de la compra de títulos con... todo ese tema de la tierra en Colombia también debería tener un solo ejercicio de análisis. Hay una historiadora a la que respeto muchísimo, creo que es la gran historiadora de la tierra en Colombia, que es Catherine de Legrand, es una profe, ya todavía está, si no estoy mal, ella hace un ejercicio sobre cómo se construye la tierra en Colombia entre 1850 y 1950, y muestra cómo, por ejemplo, todas las grandes tenencias de la tierra en Colombia, por lo menos en esa época, estuvieron asociados al despojo ilegal, al tema de compra de títulos falsificados, o sea, toda una situación que uno dice, oye, o sea, la tenencia de la tierra en Colombia ha estado, digamos, vinculada a formas no tan éticas de construcción de la tierra. Ese es, digamos, como un primer elemento, y miren que estamos hablando digamos, de manera muy rápida lo que es la guerra de los 1000 días y lo que proyecta eso en la cuestión nacional. Otro elemento que tiene que ver con los enclaves no multinacionales, que lo vamos a ver con detalle cuando veamos lo de la masacre de las bananeras. Entonces no quiero detenerme tanto en eso porque eso es, digamos, como la siguiente diapositiva, y de eso pues hay muchísimo de lo que podríamos también hablar. El otro elemento es el Canal de Panamá, que el Canal de Panamá, por ejemplo, es algo que el Canal de Panamá se da en 1903 o 4, no sé cuál, si me equivoco por alguno de esos 2 años. Y el Canal de Panamá, pues resulta que, ¿qué es lo que pasa? O sea, fíjense que el Canal de Panamá se da seguidito del fin de la guerra de los 1000 días. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pensemos que Colombia es una ciudad, es un país que hasta ahorita está configurando su proyecto nacional, ¿cierto? Que eso pasa en todas partes, también hay que decirlo, que no es que sea como que, ay, Colombia es particularmente violento, no, todas esas construcciones de proyectos nacionales en América fueron violentas. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera esos proyectos nacionales en otros países se pudieron solucionar mucho antes, es decir, esas guerras civiles, por ejemplo, en Argentina, el proyecto nacional argentino se solucionó mucho antes. Ellos ya entraron al siglo XX con un proyecto nacional definido, lo mismo en Chile, lo mismo en otros países, que digamos que pudieron de alguna manera, si bien mantener tensiones, porque esas tensiones están, digamos, como presentes en todas las sociedades modernas, no tuvieron, digamos, como la bifurcación, la tensión que sí nos ocurrió a nosotros y que se prolongó tanto tiempo. Es más, que hoy todavía tenemos los ecos de esa bifurcación. Entonces, el Canal de Panamá, ¿qué es? O sea, Colombia termina esa guerra civil y termina en la pobreza absoluta. Es decir, toda la guerra, todo país después de la guerra lo que tiene es miseria. Además, un país eminentemente agrario, donde gran parte de la población murió en la guerra, ¿sí? Entonces es un país, digamos, vacío, o sea, donde falta mano de obra, donde el campo está por trabajar, donde hay hambrunas generalizadas, donde, o sea, pues, todas las deudas del mundo. Y resulta que Estados Unidos tenía una intención desde hacía mucho tiempo de crear el Canal de Panamá, que en esa época era Departamento de Colombia, y resulta que en una manifestación de autonomía extraña, tendría que leer con mucho más detalle el por qué, Colombia se negó a hacer el Canal de Panamá. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos una lectura muy clara de esa crisis provocada luego de la guerra de los 1000 días en Colombia,
y convence al departamento de Panamá, que también hay que decirlo, sufrió terrible la guerra de los 1000 días, es decir, mucha gente del departamento de la Panamá del momento sufrió los estragos de la guerra, también estaban en la pobreza, y les dicen que se independicen y que les ponen el ejército de Norteamérica para garantizar que esa independencia se dé, sobre la base de que Panamá les permita hacer el canal. O sea, eso es así, o sea, podría pues buscar muchos más elementos o eufemismos, pero básicamente es eso. El departamento de Panamá pues acepta, porque además pues eso tiene dinero y otros elementos. Pero miren que el canal de Panamá entonces no, bueno, el canal, no solo el canal, sino la independencia de Panamá no está asociada a un ejercicio, digamos, de autonomía del pueblo panameño, sino al tema de los intereses de Estados Unidos de poder generar su propio canal. O sea, chévere el tema de la independencia, pues yo no estoy aquí de la nostalgia de que si Panamá fuera Colombia, pero sí me parece tremendo pensar que un ejercicio tan serio como es la independencia de una nación no esté ligado a los intereses propios de la nación, sino a unos intereses particulares de otro, que es poder generar un canal. Pero bueno, Panamá se independiza, se genera el canal, y ese canal de Panamá es importante por varios factores. Uno, pues por mostrar ya, digamos, como la arremetida de los proyectos externos internacionales a Colombia, que no solo está el tema de Norteamérica, sino otros. Ahí miren que está el tema de lo internacional con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, pero pues ya no nos va a dar el tiempo ni de cerca para hablar de ello. Pero está, además de ese tema, es que luego eso irradia en algo que es lo que se llama la danza de los millones. ¿Qué es la danza de los millones? Que Estados Unidos debe reconocer tiempo después, eso es en 1924, si no estoy mal, debe reconocer que afectó gravemente la situación de Colombia con el tema del canal de Panamá, y lo obligan a indemnizarlo, y lo obligan a indemnizarlo dándole, eso es ¿cuánto? $12 millones, una vaina así. O sea, imagínense, hablar de millones de dólares hoy es un montón de plata. Imagínense en 1920 hablar de millones de dólares. Eso es un montón de plata, 25 millones de dólares. Son 25 millones de dólares, yo me acuerdo. Y entonces, claro, Colombia, un país quebrado, luego de la guerra, si no había toda esa plata y no sabe qué hacer. O sea, es como uno con su primer salario. O sea, ¿no? ¿Qué va a hacer uno con toda esa plata? Pero entonces Estados Unidos, aparte de mandar ese dinero por el tema de la indemnización del canal de Panamá, la danza de los millones, búsquenlo. Y eso es información que está en el Banco de la República, pues en páginas oficiales. Eso no lo estoy sacando de un blog de mis amigos ni mis estados del Facebook, sino que es información muy verídica alrededor del tema de la historia de Colombia, aunque obviamente es discutible, como les dije en los preceptos básicos. Pero dentro de todo ese tema del canal de Panamá, entonces se genera la danza de los millones, sale la misión Kremerer, que es una misión de Norteamérica, en la cual Norteamérica manda a unos expertos en economía a decirle a Colombia cómo invertir esa platica que nos dieron, que es una cosa muy particular de nosotros. Entonces nos dan una plata, pero nos dicen, listo, yo le doy esa plata porque es suya, pero como usted no sabe qué hacer con esa plata, le voy a mandar a un agente para que les diga qué hacer con esa plata. Y el gobierno colombiano dice, bueno. Y la misión Kremerer es muy, muy curiosa, porque ellos están aquí como 4 meses, o sea, se dan una vuelta por Colombia. De hecho, son un grupo de expertos. Dentro de esos expertos hay un economista que es Kremer, que es, digamos, como el más importante, y hacen una serie de recomendaciones. Ellos no intervienen, sino que recomiendan, y llega el Estado colombiano y esas recomendaciones las vuelve leyes de la República. O sea, ni siquiera les hacen aduana. Y es muy curioso, porque uno de esos elementos de la misión Kremerer es, por ejemplo, el tema de crear el Banco de la República, porque Colombia no tenía Banco de la República. O sea, el Banco de la República, que es como que el banco insignia del país, surgió porque la misión Kremerer, que es una misión de Norteamérica, nos dijo que había que crear el Banco de la República, que pues, digamos que no está mal, pero pues maluco que sea otro el que haya tenido que decirnos ello. Y así generan varios puntos, ¿no? Tendría que revisar algunos apuntes para recordar cuáles son efectivamente esos puntos, son 6, creo, 9, pero todos esos puntos se vuelven, digamos, como regulación internacional, pues se vuelven regulación nacional, creo, y entre ellos también está el tema de la liberación de aranceles para que vengan los enclaves. Solo veremos, pues, como con mucho detalle la próxima sesión. Entonces, bueno, son las 8:25, creo que yo hablo mucho
más cuando estos temas, digamos, como por tics a veces se me dificulta un poco poder tener como mayor diálogo. Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene algún aporte sobre el encuentro de hoy? ¿Alguna crítica que les parezca, pues, que vamos a mejorar para las siguientes sesiones? ¿Cómo se sintieron? ¿Preocupados, contentos? ¿Les gustó algo? ¿No les gustó? Por favor, quiero escucharles por estos últimos minuticos de cierre. Profe, es que pues, a mí me parece muy interesante y más porque estamos conociendo como la profundidad de lo que es Colombia y de todos los procesos que hemos venido atravesando pues con el tema de crisis, de todo lo que tiene que ver con el terrorismo y la política, pues como lo que más pasamos hoy en día y más por ver la situación del país como está, es como mucha información. Dale, muchísimas gracias por tu comentario, Lady. Dale, ¿alguien más tiene algún aporte, alguna crítica sobre el encuentro de hoy? Profe, pues en mi caso, a mí pues como todo el tema de la historia de Colombia y todo lo que pues esto acarrea, siempre me ha parecido un tema muy, muy interesante, entonces pues me parece muy chévere la clase. Listo, muchas gracias, Angélica, también por el aporte. Pues bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces no, también... Profe, disculpe, Dime que... es que a mí me parece, pues, me pareció muy chévere, pero digamos, me pierdo en pues un poco al tomar los apuntes de lo que usted habla, pues al explicar esos puntos. Entonces no sé qué tan viable sería como hacer como, no sé, como si fuese un tablero ahí en Paint o en Word, no sé, para como más o menos ir tomando apuntes de lo que usted dice. Claro, dale. Mira, la verdad es que yo para el tablero soy más bien suave, pero voy a hacer el ejercicio a ver si puedo mejorar un poco para el uso de tablero virtual. De todas maneras, sí les recuerdo que estas clases van a que, como quedan grabadas, yo las descargo, las subo a YouTube y en la plataforma pongo semana a semana el link de YouTube de la grabación de la clase, como porque les quede pues también como el material audiovisual, que la verdad de las clases por TICS lo que más me gusta es eso, o sea, poder tener pues como el material audiovisual para trabajar, para poder retomar más despacio esos temas. Igual, yo tengo algunos materiales como de que sintetizan un poco lo que hemos ido trabajando y se los puedo ir también pasando como complementario también a estas diapositivas para que puedan trabajar. Pero vale, voy a mirar si puedo hacer un mejor ejercicio sobre todo el tema, digamos, como de pizarra virtual y de pronto puedes tener algunos apuntes claves sobre lo que dices. Muy, muy buen aporte también el tuyo, Kelly. Profe, pienso yo que en el tema de eso que decía la compañera es más bien como en el caso de los conceptos. O sea, cuando usted de pronto nos dice va para parcial, pero entonces listo, usted se pone como a enfatizar en muchas cosas de la historia, pero como que no captamos de pronto una idea clave de lo que en sí es ese concepto. Lo tomo yo pues así como por ese lado, que nos pudiera decir de pronto si va a hablar de algo como un concepto general que todos lo tengamos claro. Y como en materia. Dale, no, Lorena, muy bien. Y sobre eso no se preocupen. O sea, yo todos los temas del parcial los saco de las diapositivas, o sea, de temas que están en las diapositivas. Entonces, digamos que no hay nada que pregunten en el parcial que no esté dentro del material de clase. Entonces, por ese lado, no se preocupen, que no van a tenerse como buscarlo en el minuto 15 a ver qué dije. No, o sea, todo va a ser como ese material que esté ahí en las diapositivas y tal vez de pronto les pase, si no está solo ahí, qué material tal vez escrito, algunos ensayos muy cortos, algunos materiales muy cortos que van a permitir pues reforzar los contenidos. Entonces, por ese lado no se preocupen que para el tema de la evaluación por lo menos eso sí va a estar así. Muy válido igual también tu aporte. Entonces, bueno, no, son las 8:29, muy, muy agradecido por este encuentro, pues, de vuelta, pues, al trabajo por TICS. Espero que a quienes no hayan participado por alguna razón, pues, igual les haya gustado mucho este encuentro. También, pues, estoy tratando de buscar retroalimentaciones para mejorar y optimizar la manera en la que abordamos esta clase y nada. Nos vemos dentro de 8 días. Los que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, ahí se les había enviado como mensaje a alguien, creo que fue
Camila Múnera muy amablemente nos mandó ahí el enlace del WhatsApp para que pudieran subirlo, y cualquier cosa entonces nos estamos hablando. Un abrazo enorme para todas y todas y nos encontramos dentro de 8 días. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.